Los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Antes de conocer lo que son, conoceremos algunos conceptos que nos servirán para más adelante. Por ejemplo, el segmento de recta. El segmento de recta es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos. El vértice es un punto donde se unen dos segmentos de recta. El ángulo es un espacio que se forma entre dos segmentos de recta, unidos por un punto llamado vértice. Además, los ángulos se miden en grados. Veamos un ejemplo. Aquí hay un vértice y dos segmentos de recta que forman un ángulo. Como puedes ver, hay ángulos con una abertura muy pequeña y hay ángulos con una abertura muy grande. Los ángulos los podemos clasificar de 4 maneras. La primera clasificación correspondería al ángulo recto, que es aquel que tiene una abertura de 90 grados. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Fíjate en la línea punteada. Esta forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados desde la línea punteada hacia la derecha. En este caso, el ángulo mide 30 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Fíjate en la línea punteada. Esta indica un ángulo de 90 grados. En este caso, el ángulo obtuso debe estar abierto de la línea punteada hacia la izquierda, porque tiene que medir más de 90 grados. En este caso, el ángulo mide 150 grados. Ángulo extendido o ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Es equivalente a dos ángulos rectos, es decir, dos ángulos de 90 grados. En total, si los sumo, me da 180 grados. ¿Cómo se miden los ángulos? Los ángulos se miden con un instrumento llamado transportador, que mide ángulos en grados. Para medir ángulos, tenemos que fijarnos que el vértice coincida con la marca que tiene nuestro transportador y fijarnos que el primer segmento coincida con el 0. Luego, nos fijamos hasta qué número llega nuestro segundo segmento. Si tú te fijas, acá hay dos números, el 60 y el 120. Pero como yo comencé desde el 0, voy por esta línea hasta llegar al número 60. Por lo tanto, nuestro ángulo va a medir 60 grados. En este ejemplo nuevamente hacemos coincidir nuestro vértice con el centro del transportador y el primer segmento con el 0 del mismo. Luego nos fijamos hasta qué número llega el segundo segmento. En este caso, el ángulo mide 140 grados. Si te das cuenta, en este ejemplo, el ángulo está mirando hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, debemos hacer coincidir el vértice con la marca que tiene nuestro transportador y el 0 hacerlo coincidir con el primer segmento. En este caso, voy a medir con los números que están arriba, y aquí el primer segmento lo hice coincidir con este 0. Al continuar midiendo con los números de arriba, voy a llegar hasta el segundo segmento, el cual mide 70 grados. Por lo tanto, mi ángulo mide 70 grados. ¿Cómo se dibuja un ángulo? En este caso intentaremos dibujar un ángulo de 50 grados. El primer segmento debe coincidir con el 0 de nuestro transportador y el segundo segmento lo haremos coincidir con el número 50
que indicaría que son los 50 grados. Veamos cómo queda. Y es así como nuestro ángulo mide 50 grados. En este ejemplo dibujaremos un ángulo de 120 grados. El primer segmento debe coincidir con el 0 de nuestro transportador y el segundo segmento coincidir con el 120, que es el valor que le hemos dado a nuestro ángulo. Por lo tanto, si tú te fijas, nos damos cuenta que nuestro ángulo mide 120 grados. Espero te haya servido esta explicación. Hasta la próxima. Adiós.